En 1847, en los densos y gélidos bosques de la Sierra de Chihuahua, un leñador solitario llamado Joaquín Herrera entregó 50 pesos de plata a un padre desesperado. Pensó que simplemente ofrecía refugio a una joven extraviada, pero no sabía que en el vientre de esta mujer, llamada Sara Jiménez, se escondía la silenciosa respuesta a sus años de oraciones susurradas. Rezando entre los gigantescos pinos nevados, Joaquín soñaba con algo imposible: una familia. Esta mujer, desconocida y frágil, cargaba con mucho más que un pasado doloroso. Traía consigo la esperanza que Joaquín había enterrado bajo la tala de árboles y los crudos inviernos. Su hacha se clavó profundamente en los gruesos troncos, lanzando astillas como avispas nerviosas alrededor de su rostro sudoroso. El sonido seco de los golpes resonó por los valles, pero nunca hubo respuesta, solo el silencio gélido de la montaña. 3 años atrás había construido su cabaña en medio de la nada, rodeado de árboles tan altos como catedrales. A diferencia de otros hombres que habían emigrado con sus esposas e hijos, soñando con plantaciones y hogares felices, Joaquín llegó solo, y solo se quedó. En lo profundo de su corazón se preguntaba cada noche si Dios simplemente lo había olvidado. El vapor subía de la taza de café en sus manos ásperas mientras descansaba un momento. Pronto los demás leñadores bajaban del campamento, hablando a gritos de los pasteles que horneaban sus esposas o del primer papá que decían sus hijos. Joaquín lo escuchaba todo con una sonrisa educada, pero cada historia era como un puñal que se le clavaba lentamente en el pecho. Había aprendido a ocultar su soledad con bromas y fuerza bruta, pero los pinos sabían la verdad. Lo escuchaban cuando hablaba consigo mismo. Oían sus silenciosas súplicas de alguien con quien compartir la sencillez de su rutina. El campamento empezaba a despertar con el sonido de las herramientas afilándose. Joaquín observaba desde lejos mientras afilaba su propia espada. Tomás Macías se quejaba de la nueva cortina de flores que su esposa había comprado para la cocina. El joven Miguel presumía de haberle enseñado a su hijo a tallar madera. Incluso don Ernesto, el más gruñón del grupo, se le iluminaba el rostro al contar las cartas cariñosas que había recibido de su hija, que aún vivía en Guadalajara. «Oye, Herrera», gritó Paco, el cocinero del campamento, «¿vas a venir a cenar el domingo esta vez? María está haciendo ese pastel de manzana que te gusta». Joaquín disimuló una sonrisa. «Gracias, Paco, pero tengo que terminar algunas cosas aquí». La misma excusa de siempre. Lo cierto es que sentarse a esa mesa, rodeado de risas y cariño, era más doloroso que comer en silencio en la soledad de su cabaña. El trabajo era duro, pero honorable. Cada árbol caía exactamente donde él lo había predicho, como si obedeciera a su voluntad. Esta precisión provenía de años de práctica y una habilidad casi intuitiva. Sus colegas lo admiraban, aunque no entendían por qué había elegido vivir aislado, como si fuera un ermitaño. El capataz, don Ramiro, solía decir que Joaquín era como un poeta de árboles, leía los troncos como otros leen novelas. Pero los árboles no discuten, no se burlan de tus miedos, no te sostienen la mano en la tormenta. Los árboles no llenan la silla vacía en la mesa solitaria. Con el sol ascendiendo con firmeza en el cielo, aceleró sus movimientos como si pudiera dejar atrás sus pensamientos. El sudor le corría por la frente, le ardían los músculos, pero era un sufrimiento más llevadero que el persistente vacío que sentía en el pecho. Durante el almuerzo se sentaba aparte, masticando pan seco y carne salada, mientras las conversaciones de los demás formaban un ruido familiar, similar a los servicios religiosos de su infancia en Monterrey, cuando aún creía que Dios respondía con rapidez y claridad. «¿Sabes qué, Herrera?», dijo Miguel acercándose con el sándwich en la mano.
Ha llegado una nueva familia al pueblo, 3 hijas, hermosas como flores de primavera. ¿Y si una de ellas? Joaquín lo interrumpió con una mirada tranquila. Estoy bien así, Miguel. Pero por dentro ya no estaba tan seguro. Jonás interrumpió a Pedro con suavidad, sin ser brusco. Sabía que su amigo solo quería ayudar, como todos los demás. Pero lo cierto es que ya había intentado encontrar a alguien antes. Cuando vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, siempre que se acercaba a una chica, bastaba con una mirada a sus manos callosas o a su actitud tranquila e introspectiva para que lo dejaran de lado, prefiriendo chicos más habladores, con promesas de una vida más fácil. La tarde transcurría a un ritmo casi hipnótico, soplo, pausa, y cada movimiento de su hacha parecía seguir el ritmo solitario de su corazón. Mientras otros leñadores trabajaban en parejas, riendo y contando historias del campo, Jonás prefería el silencio. Incluso los pensamientos más oscuros le hacían compañía. Al caer la noche y alargarse las sombras entre los pinos, Jonás cogió sus herramientas y se dirigió a la cabaña donde vivía. Su casa era modesta pero robusta, construida con sus propias manos en un claro del bosque que había despejado. Los cristales de las ventanas, comprados en una tienda del centro de Guadalajara, reflejaban los últimos rayos de sol. El humo de la chimenea subía perezosamente por la chimenea, señal de que el fuego encendido esa mañana seguía ardiendo. Por un instante, se permitió imaginar que al abrir la puerta, alguien lo estaría esperando. Pero esa fantasía se desvaneció rápidamente. Solo había un plato en la mesa, una silla solitaria junto a la chimenea y una cama grande, con espacio para 2, que permanecía ocupada solo por él, noche tras noche. Con la vista cansada, encendió la lámpara de queroseno y empezó a preparar su sencilla comida: frijoles, un poco de carne ahumada y pan duro comprado en una panadería de Toluca. El sabor era aceptable, pero la falta de compañía convertía cualquier comida en un ritual mecánico e insípido. A veces intentaba leer un libro mientras comía, pero las historias solo reforzaban el vacío. Incluso los personajes de ficción parecían tener mejor suerte en el amor. Después de cenar, Jonás se sentaba frente al fuego y sacaba su cuchillo de trinchar. Convertir trozos de madera en pequeñas figuras era su forma de calmar su mente. Había tallado caballos, pájaros, cajas ornamentadas, y esa noche había empezado a crear una cuna en miniatura, tan pequeña que cabía en la palma de la mano. Se decía a sí mismo que era solo para practicar, pero en el fondo sabía que era más que eso. Afuera, el viento cobraba fuerza, haciendo vibrar los cristales y aullar entre las altas ramas de los pinos, como si la naturaleza misma sintiera su dolor. Jonás echó más leña al fuego y observó cómo danzaban las llamas. A veces le hablaba al fuego, le contaba lo que había hecho ese día, compartía sus esperanzas y temores. Las llamas nunca lo interrumpían ni se burlaban, solo crepitaban en respuesta como un viejo amigo silencioso. Antes de dormir, se arrodillaba ante la pequeña cruz de madera que había fijado en la pared, un recuerdo de su madre. Sus oraciones se habían vuelto cortas, desgastadas por el silencio que parecía no tener fin. «Dios mío», susurró, «no pido mucho. Solo quería compartir mi vida con alguien que viera belleza en mi serenidad, no en mi extrañeza. Tengo espacio, aquí, en mi corazón y en mi casa. Si es tu voluntad, mándalo». La cruz, como siempre, permanecía en silencio. La madera de la cabaña crujía en sus rincones familiares. Afuera, un búho ululaba en la oscuridad, y a lo lejos, otro respondía. Jonás apagó la luz y se acostó, cubriéndose con las mantas que su madre le había cosido al salir de casa. Sabía que mañana
traería los mismos pinos, el mismo trabajo, la misma soledad, pero aún albergaba una esperanza persistente. Tal vez, solo tal vez, mañana traería algo nuevo. Con los ojos cerrados, imaginó el viento llevando sus oraciones al cielo, cruzando las altas copas de los árboles como una carta susurrada al oído de Dios. Pan fresco. ¿Quién quiere pan caliente? La voz irrumpió en el bullicio del mercado sabatino del centro de Monterrey como una campana de iglesia, casi haciendo que Jonás soltara el saco de clavos que llevaba. Estaba allí para comprar víveres, café, harina, sal, lo básico que lo mantenía abastecido en su solitaria rutina. Pero algo era diferente esa mañana. El aire se sentía cargado de energía, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Las carretas crujían bajo sus ruedas embarradas, los caballos resoplaban impacientes con el viento frío, y los niños corrían entre las piernas de los adultos, intentando atrapar gallinas desbocadas. Las mujeres con ropa desgastada regateaban con los vendedores, mientras los hombres hablaban de madera, cosechas y el cambio de clima. Normalmente, Jonas prefería terminar con todo lo rápido posible. El exceso de voces y movimiento lo incomodaba tras semanas rodeado de árboles y silencio. Pero esa mañana algo lo hizo caminar más despacio. Su mirada vagaba de un rostro a otro y oía fragmentos de conversaciones que no tenían nada que ver con él, y quizá precisamente por eso lo atraían. Fue entonces cuando oyó un grito áspero. «Sara, ven aquí ahora mismo». El tono cortante hizo que Jonas se volviera. Cerca de la tienda de piensos, un hombre delgado de pelo canoso y despeinado sujetaba con fuerza el brazo de una joven. Incluso desde la distancia, Jonas podía ver los moretones en su muñeca y cómo su cuerpo se encogía, intentando soportar algo que le dolía más por dentro que por fuera. La chica, o mejor dicho, casi una mujer de unos 17 o 18 años, se quedó quieta mientras el hombre metía sus pertenencias en la carreta. Su vestido, antes azul como el cielo de verano, ahora estaba descolorido y remendado. Llevaba el pelo castaño recogido en una sencilla trenza que le caía por la espalda. Incluso, rodeada por el caos de la feria, caminaba con una ligereza casi animal, como los ciervos que Jonás había observado en los claros silenciosos. «Señor, se le cayó esto», dijo una vocecita a sus espaldas. Al girarse, Jonas vio a un niño de unos 10 años que le tiraba de la manga y señalaba un paquete de papel. Eran los granos de café, ahora esparcidos por el barro. Ni siquiera se dio cuenta de que se le habían caído. «Gracias, chico». Sacó una moneda del bolsillo y se la dio al niño, quien sonrió y corrió hacia el puesto de dulces. Cuando volvió a mirar el carro, el hombre hablaba en voz alta, rodeado de un pequeño grupo de curiosos. Su voz resonó por la plaza y le dio escalofríos a Jonas. «Es fuerte, trabajadora, sabe cuidar la casa y cocinar como nadie», dijo, todavía sujetando a su hija del brazo. «Tiene 17 años, está sana y lista para casarse con un hombre decente que sepa reconocer una oportunidad». La gente murmuraba, algunas damas apartaron la mirada indignadas y se marcharon apresuradamente. Otros hombres se acercaron, observando a Sara como quien examina un animal antes de comprarlo. Jonás vio su rostro pálido, pero ella mantuvo la cabeza alta, resistiendo el miedo, incluso mientras su padre continuaba la oferta. «La oferta inicial es de 40, pero por 50 me la llevo ahora, con la garantía de que la cuidarás bien». Las palabras «bienes dañados» le dieron a Jonas un puñetazo en el estómago. Vio cómo el rostro de Sara flaqueaba un instante antes de que volviera a levantar su invisible muro de dignidad. La dignidad pareció desvanecerse de los ojos de Marcos, mientras algo en lo profundo de su pecho ardía como una brasa. Había visto suficiente en sus 34 años,
personas crueles, tragedias evitables y hombres destruidos por la adicción, como para reconocer la desesperación en el rostro de alguien. Frente a él estaba Ernesto Valdés, con el cuerpo encorvado y la ropa que le quedaba grande, como heredada de un pasado mejor. Le temblaban ligeramente las manos, señal de noches de insomnio y facturas impagables, tal vez perdidas entre mesas, de póker o tequilas baratos en bares de Tijuana. Pero vender a su propia hija, eso estaba más allá de cualquier límite que Marcos conociera. «Necesito el dinero hoy», insistió Ernesto con la voz aguda, intentando alcanzar a los compradores, que ya se marchaban. Se acerca el invierno y las deudas no esperarán a la primavera. «Papá, por favor, debe haber otra manera», murmuró la joven en un susurro que casi se ahogó entre el bullicio de la feria de Tepic. El rostro de Ernesto se contorsionó en una mezcla de vergüenza, rabia y orgullo herido. «No empieces esto ahora, niña. También es tu culpa. Si hubieras sido más reservada, más inteligente, no estaríamos en esta situación». Marcos no entendió bien a qué se refería Ernesto, pero vio claramente el efecto que sus palabras tuvieron en la niña. Fue como si le hubieran dado una bofetada. Primero palideció, luego se puso roja, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Finalmente, sus rasgos adquirieron la expresión resignada de quien ya no lucha porque ha aprendido que algunas guerras se pierden antes de empezar. La multitud que se había detenido a observar comenzó a dispersarse. Solo quedaban unos pocos hombres intercambiando susurros y lanzando miradas que pusieron a Marcos en alerta. Eran miradas que conocía demasiado bien. Aquellos hombres veían una oportunidad en la debilidad. Sus ojos brillaban, no con empatía, sino con una sucia oportunidad. «¡45,000 pesos!», gritó alguien al fondo. Marcos se giró y vio a Roberto Cárdenas, un peón agrícola conocido en la región por tratar a sus animales y a la gente con brutalidad. Es justo para una chica con dudosa reputación. Ernesto pareció aceptar la propuesta. Sus ojos brillaron con una esperanza desesperada. «Con 50 cerramos el trato, señor Cárdenas. Vale cada centavo, créame». Mientras su padre vendía a su hija como una mula cansada, Marcos la miró fijamente a los ojos verdes, y en ese momento algo en lo profundo de él se encendió. No era solo tristeza ni miedo lo que veía allí, sino una soledad que reflejaba la suya. Sin pensarlo dos veces, Marcos dio un paso al frente. 60,000. Todos se volvieron hacia él. Ernesto abrió mucho los ojos. Cárdenas frunció el ceño y escupió en el suelo embarrado. Sara lo miró como si no entendiera lo que estaba pasando, o quizás con un atisbo de esperanza difícil de identificar. «¿60,000?», repitió Ernesto sorprendido. «Esa sí que es una propuesta seria. ¿Y tiene esa cantidad de dinero, señor?». Marcos sacó con calma su billetera de cuero de su abrigo desgastado. Contó los billetes lentamente, dejando claro que el dinero no había llegado fácilmente. Eran ahorros que llevaba meses ahorrando, quizá para renovar su casita de madera cerca de Ciudad del Bosque o, quién sabe, para cambiar de caballo. Pero al mirar a Sara a los ojos, al notar la firmeza con la que intentaba mantenerse en pie en medio del caos, comprendió que ciertas cantidades no se miden en comodidad, sino en propósito. 60,000, repitió, pero no para comprar a nadie. Es una propuesta de matrimonio, se acepta. No le estoy haciendo una oferta, le estoy proponiendo un futuro. El rumor se hizo más fuerte. La gente se acercó de nuevo, ya no interesada en la venta, sino en el inesperado resultado. Ernesto parecía dividido entre la codicia y la confusión. Sara, por su parte, oscilaba entre la sorpresa y una sensación que Marcos no podía descifrar. «¿Y entonces, muchacha?», gruñó su padre. «El caballero te pide matrimonio y me ofrece una compensación por los años que te mantuve.
¿Vas a quedarte callada? Marcos se acercó ignorando a Ernesto y concentrándose solo en ella. Me llamo Marcos Whittaker. Vivo solo en una cabaña cerca de los aserraderos. No es un palacio, pero es honesto. Tengo lo que necesito. Y no intento comprarte. Solo quiero saber si considerarías compartir una vida conmigo. Ella tardó un momento en responder. Lo miró fijamente a los ojos durante lo que pareció un instante. Cuando habló, su voz era firme y serena. Sí, señor Whittaker, me casaré con usted. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente construido de repente, conectando dos islas de soledad en medio de una feria ruidosa, donde lo improbable se disfraza de milagro. El olor a pan recién hecho inundó la cabaña de Marcos por primera vez en 2 décadas. Sara estaba en la cocina con las manos enharinadas, trabajando en la vieja mesa de madera con la seguridad de quien lo ha hecho cientos de veces. En tan solo 3 días ya parecía diferente de la chica asustada que había conocido en la feria. El miedo en sus ojos se desvanecía, reemplazado por algo nuevo, difícil de describir. No tienes que hacer todo esto tú solo, dijo Marcos, colgando su abrigo y quitándose las botas sucias. Ella no lo miró a los ojos, pero dijo con dulzura, quiero ayudar. Es lo menos que puedo hacer. Observó sus movimientos, firmes, rápidos, y se preguntó cuántas habilidades poseía que nunca habían sido valoradas. Su padre solo había hablado de ella como si fuera una mercancía, destacando lo que consideraba útil para el intercambio. Pero allí, frente al crepitar de la chimenea y la brisa fría que mecía los pinos del exterior, Marcos vio a otra mujer, alguien con una fuerza serena, con un pasado pesado y quizás un futuro por construir. El invierno se adelantaba ese año, lo sentía en los huesos. Sara, dijo en voz baja, tenemos que hablar de lo que viene. Dejó de amasar. Se quedó quieta, mirando el pan sin terminar. Parecía un pajarito que aún no sabía si podría aterrizar sano y salvo. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Marcos acercó una silla y se sentó frente a ella. Me refiero a nosotros, a esta situación. Sé que tu padre tomó esta decisión sin pensar en ti. Si quieres irte, te ayudaré. Tengo algo ahorrado. Sara finalmente lo miró. Tenía los ojos llorosos, pero aún firmes. ¿Ir a dónde? Yo no tengo a nadie más. Hizo una pausa, como si dudara si continuar. Luego murmuró, tengo algo que decirte, pero me temo que cuando lo oigas me echarás. Jonas se inclinó hacia ella, con la mirada firme y la voz tranquila. Sea lo que sea, Sara, no te abandonaré. Lo superaremos juntos, paso a paso. Sara intentó controlar el temblor de sus manos mientras se limpiaba la harina de los dedos con un paño húmedo. Caminó en silencio hacia la ventana de la pequeña cabaña, donde el crepúsculo ya proyectaba sombras sobre las densas copas de los árboles de la sierra de Tapalpa. Jonas observó su reflejo en el cristal, una silueta pálida, vacilante, casi fantasmal. Mi padre no exageraba cuando decía que era fuerte. Empezó a decir en voz baja, desde los 12 años me encargo yo sola de nuestra granja. Sé cocinar, cuidar la casa, remendar la ropa, cuidar a los animales, preparar remedios naturales con hierbas del campo. Leo y escribo mejor que muchos hombres de San Cristóbal. Todo eso es admirable, Sara, dijo Jonas con cariño, intentando comprender el motivo de su preocupación. ¿Por qué algo así te haría pensar que te enviaría lejos? Dudó, se apartó de la ventana y se giró lentamente. Sus ojos reflejaban un secreto que pesaba más que ella. Porque hay algo más. Algo que no tuvo el valor de decirte. Algo que lo hizo apresurarse tanto a deshacerse de mí. Jonas esperó. Sabía por experiencia que presionar a Sara solo haría que se cerrara aún más.
así que guardó silencio, respetando su tiempo. «Yo voy a tener un bebé», dijo de golpe, como si se arrancara una venda, esperando que así el dolor se fuera más rápido. Las palabras impactaron a Jonas como un árbol que cae en el bosque. Se recostó en su silla intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Un bebé?», repitió sorprendido. «¿Hace cuánto? Tal vez 4 meses, pero no estoy segura». La voz de Sara era casi un susurro. «Por eso mi padre estaba tan desesperado por sacarme de casa. Decía que ningún hombre aceptaría a una mujer embarazada de otro hombre». Jonás se levantó lentamente y se acercó a la chimenea. Se quedó allí, mirando fijamente el fuego como si esperara que las llamas le dieran una respuesta. Sara estaba esperando un hijo. Eso lo cambiaría todo. O tal vez no. Recordó las muchas noches que había pasado solo en esa cabaña, rezando para que Dios le enviara una familia. Siempre había imaginado una esposa que lo amara, hijos que corrieran entre los muebles, llamándolo papá. Nunca imaginaste que sería así. Pero, ¿quién elige los caminos del destino? ¿Era alguien a quien amabas?, preguntó, todavía mirando el fuego. No. La palabra salió áspera, como una cuchilla afilada. No había sido por amor. Jonas se dio cuenta entonces de que Sara no solo había sido rechazada por su propio padre, sino que alguien la había lastimado. Y su padre, en lugar de protegerla, la había culpado. Una rabia silenciosa se apoderó de Jonas, subiendo por su pecho como vapor en una olla a presión. Se giró hacia ella. Sara estaba de pie cerca de la mesa, abrazándose como si quisiera desaparecer. Tan joven, tan asustada. Se le encogió el corazón. «¿Y tú quieres a este bebé?», preguntó suavemente. Los ojos de Sara se abrieron, sorprendida por la pregunta. «¿El bebé lo quieres?», pensó durante unos segundos, respirando profundamente. Al principio solo tenía miedo, pero ahora sí. «Creo que sí quiero». «No es su culpa», Jonás asintió. «Entonces encontraremos una manera. ¿No vas a echarme?», preguntó con la voz quebrada. «Sara, he vivido aquí solo por más de 15 años. Todas las noches le pido a Dios que me dé una familia. Quizás esto no sea lo que imaginaba». Miró a su alrededor, a esa casa que había estado tan silenciosa por tanto tiempo. Pero quizás Dios responde a nuestras oraciones de una manera diferente a la que esperamos. No pudo contenerlo. Rompió a llorar, pero esta vez no eran solo lágrimas que pudiera contener. Eran sollozos profundos y sinceros que la estremecieron por completo. Jonás se acercó a ella con cuidado, como si abrazara algo muy frágil. La rodeó con sus brazos y susurró: «Todo estará bien. Saldremos de esto juntos». «Pero, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensarán?». «Que piensen lo que quieran. No viven nuestras vidas. Solo nosotros sabemos lo que es real aquí». Sara se apartó un poco y lo miró a los ojos. «¿Hablas en serio?». «Sí, lo creo». Jonás ni siquiera se reconoció en la firmeza de su propia voz. «Esta niña necesitará un padre, y aunque no sea de su sangre, puedo ser el padre de todo lo que realmente importa». Fue entonces cuando sonrió por primera vez desde que se conocieron. Una sonrisa tímida, insegura, pero genuina. «¿Y ahora qué hacemos?». Jonás miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos, como si finalmente viera un hogar. «Nos estamos preparando. Necesitaremos una cuna, ropa, mantas, y el invierno está a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar preparados, aunque estemos lejos de médicos o matronas». Afuera, el viento soplaba entre los pinos, pero dentro de la cabaña, el silencio de años finalmente se había roto, y en su lugar se oía el sonido de 2 corazones planeando juntos un futuro que jamás habían imaginado.
El primer copo de nieve cayó sobre la nariz de Jonas mientras cortaba leña detrás de la cabaña. Miró el cielo gris de octubre y maldijo en voz baja. El invierno se había adelantado 6 semanas y aún no estaban listos. En su interior, Sara se esforzaba por aprender a usar la vieja máquina de coser de la madre de Jonas. El rítmico sonido de la aguja ya formaba parte de su rutina diaria. Cosía ropa diminuta con esmero, mientras que su ahora redonda barriga ya no se escondía ni siquiera bajo el vestido más holgado. «¡Jonas!», gritó desde dentro. «¡Ven rápido!». Soltó el hacha y echó a correr, con el corazón latiéndole con fuerza. Sara llevaba unos días sufriendo. El médico más cercano estaba a 3 días de viaje a caballo, y con la nieve de por medio, era como si estuviera en otro país. Pero al entrar en la cabaña, encontró a Sara sonriendo. Estaba de pie junto a la ventana, con la mano en el vientre. «Siente esto», dijo ella, guiando su mano hacia su vientre. Jonás se quedó quieto un momento. Entonces sintió un suave empujón en la palma de la mano. Como si alguien llamara a la puerta pidiendo atención. «El bebé se movió», dijo Sara con los ojos brillantes. Jonás sostuvo su mano allí, asombrado. Era real. Realmente estaba sucediendo. Y de alguna manera todo parecía tener sentido. Nunca imaginó que un día sentiría algo tan profundo con solo ver el vientre de su esposa moverse. Cuando esa pequeña vida dio señales de estar ahí dentro de ella, todo parecía más real, más cercano. «¿Te duele?», preguntó, casi en un susurro. «No. Es maravilloso, como si fuera una conversación secreta que solo yo puedo escuchar», respondió Camila con una dulce sonrisa. Se quedaron allí, quietos, esperando otra señal del bebé. Y cuando llegó, Alejandro soltó una risa sincera, algo que no había hecho en muchos años. Pero ese momento de alegría fue interrumpido abruptamente por el sonido de cascos que se acercaban al rancho. Alejandro miró por la ventana y vio a 3 figuras a caballo acercándose. Los reconoció de inmediato: Ernesto Beltrán, Samuel Ríos y Joaquín Herrera, compañeros del antiguo campamento maderero. Las expresiones de los hombres no dejaban lugar a dudas. Había seriedad en sus rostros, ningún saludo amistoso. Alejandro respiró hondo y se giró hacia Camila. «Quédense adentro», dijo con firmeza antes de salir y cerrar la puerta tras él. Subió las escaleras hasta el porche y los saludó. «Buenas tardes, camaradas. ¿Qué los trae a mi propiedad?». Ernesto, el mayor y normalmente el portavoz del grupo, se aclaró la garganta antes de decir: «Tenemos que hablar, Alejandro. Algunos de los chicos del campamento están preocupados». «¿Qué te preocupa exactamente?», preguntó Alejandro, anticipando ya el rumbo de la conversación. Ernesto asintió levemente hacia la casa. «Se rumorea por San Miguel que tu esposa, bueno, ya estaba embarazada cuando se casaron». Alejandro sintió que se le tensaban los músculos de la mandíbula. «¿Y qué tiene que ver eso contigo? ¿O con nadie de ese pueblo?», intervino Samuel. «Mira, Alejandro, siempre has sido un buen trabajador, nadie lo discute, pero hay gente que dice que un hombre decente no se casa con una mujer en una situación difícil. La señora Marta del supermercado dijo que no eres un buen ejemplo. La ira se elevó como el vapor de un caldero». «¿Y qué sugieres?», preguntó Alejandro, con la voz ahora tan fría como el viento que soplaba desde las montañas. Fue Joaquín quien respondió sin rodeos: «Quizás sería mejor que se fueran de aquí un rato, hasta que se calme el polvo». Alejandro los miró uno por uno. Recordaba vívidamente el día que le salvó la vida a Samuel cuando un árbol cayó en la dirección equivocada, o la vez que le prestó dinero a Ernesto para comprar medicinas para su esposa enferma. Y ahora, aquí estaban diciéndole que debía dejar a la mujer que significaba todo para él.
No, dijo con firmeza. No me voy. Ernesto no parecía creerlo. Este terreno es mío. Esta casa la construí con mis propias manos y Camila es mi esposa. Si alguien en San Miguel tiene algún problema con esto, que venga a hablar conmigo de hombre a hombre. Samuel intentó discutir. Alejandro, hablemos con calma, pero lo interrumpió. Perdón por interrumpir, pero si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y comentar qué te parece. Ahora sigamos adelante, dijo con una mirada decidida. Estoy siendo más que razonable. Lo que no es razonable es que un grupo de hombres adultos vengan aquí a juzgarme basándose en los chismes de sus amigos. Los tres intercambiaron miradas inquietas. Era evidente que no esperaban tanta resistencia. Joaquín jugó entonces su última carta. Si los rumores siguen corriendo, la maderera podría decidir despedirte. Alejandro tragó saliva con dificultad. Sin ese trabajo, ¿cómo iba a mantener a Camila y al bebé? Se acercaba el invierno. Necesitarían comida, medicinas, leña. Pero aún así, al mirar a aquellos hombres a los que una vez consideró amigos, vio la verdad. Esa amistad tenía un precio. Su aceptación tenía condiciones, y la condición era que abandonara a quien más lo necesitaba. Agradezco que hayas venido a advertirme, dijo, controlando la ira. Pero mi respuesta sigue siendo la misma, no me voy, y desde luego no voy a despedir a mi esposa. Dentro, a través de la cortina, vio a Camila observándola. El miedo en sus ojos le ardía el pecho. ¿Cómo podían venir aquí a amenazarla con palabras disfrazadas de preocupación? Piénsalo, Alejandro, insistió Ernesto. El invierno será duro, y cuando llegue el momento de dar a luz, necesitará cuidados. Aquí no tienes la estructura, y si algo sale mal, vas a cargar con ese peso. Eso dolió. Las palabras golpearon con fuerza como un hacha en el tronco de un árbol. Él también había pensado en esas posibilidades por la noche. Camila era frágil, y el nacimiento de un primer hijo podía ser impredecible. Pero al verla allí, firme, aunque tenía miedo, decidió. Nos enfrentaremos a lo que venga, dijo, y la decisión estaba tomada. Los tres hombres se miraron, hasta que Ernesto se encogió de hombros. Eso es todo, Alejandro. Solo no digas después que nadie intentó ayudar. Montaron sus caballos y se fueron sin mirar atrás. Alejandro estaba de pie en el porche, viendo caer los primeros copos de nieve. Eran grandes, pesados, señal de que los caminos pronto serían intransitables. Camila abrió la puerta y salió a su lado. ¿Qué querían?, preguntó. Nada importante, respondió él, acercándola. Pero ambos sabían que el invierno sería una prueba de fuego. El bebé nacería en primavera, pero hasta entonces podían pasar muchas cosas. Esa noche, mientras yacían bajo las mantas y escuchaban el viento aullar alrededor de la cabaña, Camila habló en voz baja. ¿Y si tienen razón? ¿Y si vuelvo a la ciudad? Alejandro le apretó la mano con fuerza. No, cariño, sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Pero mientras decía esas palabras, un pensamiento crecía en su interior como una sombra. ¿Y si lo estaba arruinando todo? El repentino sonido de un caballo en el patio lo sacó de su estupor. Alejandro corrió hacia la ventana de la cocina. Afuera, el polvo se alzaba como una nube y la silueta de un jinete apareció a la luz de la luna. Era Guillermo Macías y su montura avanzaba furiosamente, como si cada paso aplastara el suelo. Alejandro dejó caer el hacha que llevaba. Por el sonido de los cascos supo de inmediato. Más problemas estaban a punto de llamar a la puerta. Las manos de Sara temblaban como hojas al viento mientras luchaba por sostenerse en el borde de la desgastada mesa de madera. Su vientre, ya bastante redondeado por el avanzado embarazo,
le dificultaba moverse con rapidez. Afuera de la sencilla casa en el pueblo de Santa Lucía del Norte, la voz de Ernesto McKenna resonaba como un trueno, tan amenazante como el rugido de una fiera. «Salgan, tenemos asuntos pendientes». Jonas caminaba despacio, hundiéndose cada paso en la tierra húmeda dejada por las lluvias primaverales. Tras él, a través de la ventana entreabierta, oyó el suspiro angustiado de Sara. Sabía que esas respiraciones entrecortadas solo ocurrían cuando el bebé se movía con fuerza. El doctor Ramírez ya se lo había advertido. Los niños sienten la tensión de sus madres, y en ese momento su miedo era tan intenso que se sentía en el aire. Ernesto McKenna estaba irreconocible. Su ropa sucia y andrajosa apenas recordaba al hombre orgulloso que había sido. Su barba, antes bien cuidada, ahora era una maraña espesa y descuidada. Las profundas ojeras delataban noches de insomnio, y sus dedos, temblorosos como ramas de árbol en un vendaval, revelaban lo peor. Había vuelto a beber. Jonas mantuvo la calma, a pesar del instinto protector que gritaba en su interior. «¿Qué quieres, Ernesto?», preguntó con firmeza, con la voz contenida, como si hubiera lidiado con árboles demasiado traicioneros como para dar lugar al pánico. «Justicia», respondió McKenna con una risa seca que sonaba más a burla que a un atisbo de alegría. «Esa mujer que te di solo te trajo dolores de cabeza», dijo, mirando a Jonas como si estuviera pronunciando una sentencia. «Mírala, así de enorme, gestando el hijo de otro hombre. Te han tomado el pelo, querido, y creo que es justo que me devuelvas parte de lo que me pagaste». Jonas sintió que la sangre le subía, como llamas encendiéndose en su pecho. No necesitaba esa humillación, sobre todo delante de la mujer que eligió amar. «Sara es mi esposa. Lo que pasó antes no cambia nada entre nosotros». Pero McKenna escupió al suelo, despreciando cada palabra. «No sabes nada. Ese bebé podría ser el hijo del herrero, el que siempre andaba rondando por la casa. O quizá el del vendedor ambulante que vino el verano pasado. Incluso podría ser mío. ¿Por qué no? No tienes ni idea». Las palabras fueron como una bofetada. Dentro de la cabaña, Sara dejó escapar un sollozo ahogado, de esos que duelen más por su silencio que por su sonido. Jonas lo supo al instante. Lo estaba oyendo todo. Era su peor miedo cobrando forma, que el pasado regresara como una sombra para destruir todo lo que habían construido. «Mientes», dijo Jonas, aunque su voz era más baja de lo que le habría gustado. McKenna sonrió con crueldad, con los dientes amarillentos y la mirada fría. «¿En serio? Pues pregúntale. Adelante, pregúntale a tu amada esposa quién es el verdadero padre de este niño. A ver si puede mirarte a los ojos y decirte la verdad». Dentro de la casa, los sollozos de Sara se convirtieron en suaves gemidos, destrozando a Jonas por dentro. La había visto llorar antes, en noches de invierno, cuando los recuerdos del pasado la dolían demasiado, cuando temía no ser una buena madre, o cuando la soledad la consumía. Pero este llanto era diferente. Era el sonido de alguien que veía su mundo derrumbarse. Alrededor del terreno, algunos hombres comenzaron a reunirse, atraídos por la conmoción como moscas a una carnicería. Jonas reconoció rostros familiares: Miguel Ortega, Joaquín Torres y otros leñadores locales. Compañeros de trabajo, personas con las que había compartido comida y capeado tormentas. Ahora estaban allí para verlo caer, ávidos de chismes como si fueran entretenimiento. «Aunque todo esto fuera cierto», dijo Jonas, escogiendo cada palabra con tanto cuidado como si pisara un cristal, «no cambia nada. Sara sigue siendo mi esposa, y este niño será criado como mi hijo». McKenna rió con tanta burla que casi se cae del caballo. «Eres más ingenuo de lo que pareces. Cuando nazca este bebé, todo el pueblo verá que no tiene nada en común contigo.
será el hazmerreír de todo el pueblo. Miguel dio un paso al frente, con una sonrisa venenosa en los labios. Quizás Ernesto tenga razón. Quizás deberías dejar esta historia antes de que te hundas más. Jonás miró a su alrededor y solo vio juicio. Estos hombres no estaban allí para ayudar, sino para presenciar un escándalo. Para ellos, él era solo otra buena historia que contar en la taberna de doña Lucia. Pero no iba a ceder. «Fuera de mi propiedad», dijo en voz baja. McKenna se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Qué? He dicho que te largues de aquí. Eso te incluye a ti». La voz de Jonas se volvió firme. «Sara es mi esposa porque elijo amarla. Este bebé será mío porque soy quien lo cuidará. Y si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, que lo diga ahora mismo o se enfrentará a mi hacha». La advertencia flotaba en el aire como el humo de una fogata. Jonas nunca había sido un luchador, pero casi 2 décadas de leñador le habían dado brazos capaces de derribar un tronco grueso de un solo golpe. Los demás leñadores, que habían estado tan emocionados, empezaron a flaquear. Intercambiaron miradas nerviosas, arrastraron los pies en la tierra y su entusiasmo se disipó como el vapor. Pero McKenna seguía aguantando. Se deslizó del caballo con pasos pesados, tambaleándose ligeramente. La distancia entre él y Jonas era ahora de un suspiro, justo la suficiente para que Jonas oliera el intenso aroma a licor. «Dame $50», dijo con voz pastosa. «50 y me callaré sobre la clase de mujer con la que te casaste. 50 y borraré su pasado de la boca del público». Jonas lo miró a los ojos, y lo que vio en los ojos de McKenna no fue solo codicia, era ruina. Un hombre destruido por sus propios errores, intentando arrastrar a otros consigo. Lo había perdido todo: la granja, el respeto de sus vecinos, incluso el cariño de su propia hija, y ahora quería destruir la poca felicidad que Jonas había logrado construir. «No», dijo Jonas sin dudar. La piel de McKenna se puso roja, casi morada. «¿Te atreves a negarme?» «Eso es exactamente lo que estoy haciendo». Jonas dio un paso al frente y por primera vez McKenna retrocedió. «Vendiste a tu hija para pagar tus deudas de juego. Tomaste mi dinero y te marchaste. ¿Y ahora quieres más porque no tienes fuerzas para vivir con lo que has hecho?» McKenna apretó los dientes y se llevó la mano a la cintura. Jonas no dudó al ver la mano de McKenna acercarse al cuchillo que llevaba en el cinturón. Antes incluso de que el mango saliera de la funda, ya había agarrado la muñeca del hombre, con una fuerza que solo años de trabajar con madera tosca podían proporcionar. Sus dedos se apretaron como una trampa de hierro, firmes, irrompibles. Los ojos de McKenna se abrieron de par en par, entre la sorpresa y el miedo, mientras Jonas susurraba con una calma amenazante: «Presta atención, Miguel. Vas a subirte a ese caballo y salir de aquí. Si alguna vez vuelves a aparecer por mis tierras, no tendrás una segunda oportunidad. ¿Entiendes?» Miguel intentó zafarse, pero la fuerza de Jonas era como una prensa. A su alrededor, los leñadores, que habían estado observando en silencio, comenzaron a comprender que este no era el espectáculo que esperaban ver. Con expresión sombría y el orgullo herido, Miguel asintió a regañadientes. Jonás le soltó el brazo, que ahora tenía marcas rojas por la presión, y el otro hombre se tambaleó hacia atrás, frotándose la zona con rabia. «Esto no ha terminado», murmuró, subiendo de nuevo a su caballo. «Sí», respondió Jonás con firmeza. Observó cómo Miguel se alejaba, seguido por un grupo de trabajadores del molino decepcionados que esperaban más problemas. Cuando el último caballo desapareció por el sendero, Jonás se giró hacia la puerta de la cabaña. Allí, enmarcada por la tenue luz de la mañana, estaba Sara, con lágrimas corriendo por su rostro y la mano apoyada en su vientre redondeado. «Lo siento»,
balbuceó, con la voz quebrada por la emoción. Siento que hayas tenido que oír todo esto. Jonas se acercó a ella y la abrazó con ternura. Sintió al bebé moverse contra su pecho, un recordatorio viviente de lo que más importaba. No te disculpes por las mentiras de un hombre amargado. Nada de lo que dijo importa, dijo. Pero incluso mientras hablaba, una semilla persistente germinaba en su interior. Las acusaciones, por infundadas que fueran, habían dejado huella. Y una vez que se siembra la duda, es difícil detenerla. El silencio fue roto por un grito que atravesó el amanecer como una sierra en la madera verde. Jonas se despertó sobresaltado, jadeando con el corazón latiendo como un tambor descontrolado. A su lado, Sara estaba acurrucada, agarrándose el vientre con ambas manos. ¡Ya llegó!, exclamó entre suspiros y contracciones. ¡Ya viene! El bebé. Jonas llevaba meses preparándose para este momento, pero ahora que había llegado, su mente se sentía como un lienzo en blanco. Salió de la cama a trompicones, tropezando con sus propios zapatos, intentando encontrar la linterna en la oscuridad. Le temblaban las manos al encender el fuego y observar las sombras bailar en las paredes de la cabaña. «Necesito llamar al doctor Ramírez», murmuró ya agarrando su abrigo. «No hay tiempo», jadeó Sara. «Lo presiento, viene tan rápido». Afuera, los primeros pájaros empezaban a cantar, pero dentro el tiempo se sentía denso, como miel goteando lentamente. Jonas la ayudó a acostarse en el colchón cubierto con sábanas limpias. Durante semanas había leído los manuales médicos intentando averiguar qué hacer si el bebé se adelantaba. Pero ningún libro lo había preparado para lo que vio. La mujer que amaba enfrentando oleadas de dolor que parecían querer destrozarla. Su rostro estaba pálido como la niebla matutina, pero sus ojos ardían con una fuerza casi salvaje. En un momento de calma entre los dolores, sujetó la mano de Jonas con una firmeza impresionante. «Cuéntame otra vez sobre la cuna», dijo, intentando distraerse. Él le devolvió el apretón y empezó a contarle, con voz temblorosa pero firme. «Usé el pino más bonito que encontré. Lo lijé tan suave que una mariposa podría posarse en él sin lastimarse. Y tallé margaritas en los laterales igual que las de tu jardín». No pudo responder. Otra violenta contracción la hizo arquear el cuerpo fuera de la cama. Jonas se sentía impotente. Todo el esfuerzo físico acumulado durante años parecía inútil allí ante ese dolor que no podía asumir. Le tomó la mano y repitió las palabras de aliento que le había enseñado el doctor Ramírez. «Lo estás haciendo muy bien. Ya casi llegas». La luz del sol ya teñía las paredes de la cabaña de tonos dorados y rosados, pero Jonas había perdido la noción del tiempo. Solo importaba la respiración de Sara y ese instante que parecía eterno. De repente, algo cambió. Sara abrió mucho los ojos. «Algo va mal, no está bien», dijo con la voz entrecortada. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jonas. Era exactamente lo que el médico le había advertido. Su tamaño, la posición del bebé, el riesgo de complicaciones si no había ayuda cerca. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, intentando disimular el pánico. «Ayúdame a sentarme. Creo que está atascado», respondió jadeando. Jonas la sostuvo con cuidado, observando cómo las gotas de sudor le corrían por la frente, incluso con el frío de la mañana. Cada contracción parecía más intensa que la anterior. Podía notar que ella perdía fuerza. Hasta que lo vio, un pequeño mechón de pelo oscuro asomaba. «¡Ya lo veo!», exclamó con lágrimas en los ojos. «Sara, ya veo a nuestro bebé». Y en ese instante todas las dudas, todo el veneno que Miguel había dejado, se desvanecieron. «Aguanta, solo una más, cariño». Sara pujó con todas sus fuerzas.
con la cara roja por el esfuerzo, los ojos cerrados, todo su cuerpo temblando, hasta que, con un chorro de sangre y líquido, el bebé se deslizó en las manos de Jonas como un regalo del cielo. Por un segundo, el mundo se detuvo. El bebé estaba quieto, demasiado pequeño, como una escultura de cera. El corazón de Jonas casi se detuvo con él. Entonces de repente el bebé lloró. Un sonido débil y fuerte, como una nota pura que anunciaba su llegada al mundo. «¿Es?», preguntó Sara, intentando ver por encima de su vientre. «Es una niña», respondió Jonas, con la voz entrecortada por lágrimas que ni siquiera sabía que caían. «Es perfecta, Sara, absolutamente perfecta». Envolvió a la recién nacida en la manta que Sara había hecho con retazos de sus vestidos viejos. La bebé abrió los ojos, tan claros como el cielo de verano, y miró a Jonás con una mirada seria y curiosa. Al entregarla a los brazos de su madre, escrutó su carita en busca de cualquier rastro de los fantasmas que Miguel había mencionado, pero solo vio lo que ya amaba, la barbilla terca de Sara y sus propios ojos devolviéndole la mirada, llenos de inocencia. «Hola, mi amor», dijo Sara tocando el rostro de su hija. «Soy tu mamá y este es tu papá. Te hemos esperado tanto tiempo». La pequeña emitía suaves sonidos, como un pajarito buscando refugio. Cuando Sara la puso al pecho para amamantarla, Jonás sintió algo nuevo en su interior. Una paz profunda y sólida que nunca había sentido en sus 34 años. «¿Y cómo se llama?», preguntó Sara viendo a su pequeña agitar los brazos. Jonás pensó en todo lo que habían pasado, el duro invierno, las dudas, el miedo a perderlas. «Grasa», respondió con una sonrisa serena. «Se llama Grasa». Sara sonrió, la sonrisa más sincera que Jonas había visto desde la visita de Miguel. «Grasa Mendoza, suena perfecto». Y con los primeros rayos de sol inundando la cabaña de madera, Jonas abrazó a su esposa y a su hija recién nacida, sintiendo que el mundo entero cabía en ese momento. Esa mañana ya no era solo un hombre rodeado de dudas. Era un padre, testigo de un milagro en forma de vida. Afuera, los pinos de Veracruz se inclinaban al viento, como saludando al nuevo miembro de su pequeña familia que acababa de nacer.